Fernando Navarro nació en San Antonio Oeste, Río Negro, y allí realizó sus estudios primarios y secundarios. Se mudó a la provincia de Buenos Aires para trabajar y hace más de 20 años reside en Lomas de Zamora. El Chino es hincha de San Lorenzo y actualmente se encuentra cursando las últimas materias de la carrera de abogacía para cerrar el ciclo que inició cuando llegó a la provincia y que tuvo que abandonar para dedicarse al trabajo. Militó en el Partido Intransigente y en la década del 80 comenzó a desempeñarse como periodista para medios del interior. En el 83 fue designado secretario del bloque de los concejales del Partido Intransigente de Lomas de Zamora y más tarde se convirtió en el cofundador de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos del distrito. Ingresó al Consejo Deliberante en 1989 por el Frejupo y tiempo después se incorporó al Partido Justicialista. Fue reelecto concejal en el 93 y 5 años más tarde fue elegido congresal provincial del Partido Justicialista. Tras la derrota electoral de Eduardo Duhalde en las presidenciales, la corriente peronista Nuevo Espacio, que lideraba Navarro, se incorporó al nuevo proyecto que encabezaba el entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner. Participó en la fundación de la corriente peronista bonaerense en el 2003 y en el 2005 formó parte del lanzamiento del Frente para la Victoria. En las elecciones de ese año fue electo diputado provincial por la tercera sección. En 2007 buscó convertirse en intendente de Lomas, pero cosechó solo el 11% de los votos y en el 2009 renovó su banca en la legislatura bonaerense. Tras la muerte de Kirchner, encaró la producción de un documental sobre el expresidente y todos los domingos conduce Chino Navarro y Voz. En la Cámara de Diputados bonaerense integra las comisiones de Seguridad y Asuntos Penitenciarios y la de Trabajo. Y a nivel nacional forma parte de la conducción del movimiento Evita, agrupación que respalda el proyecto iniciado en el 2003 y que actualmente encabeza la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hoy nos visita Fernando Chino Navarro. Estamos acá con Fernando el Chino Navarro, pero Fernando Chino Navarro es como tu tercer nombre, porque haciendo archivo me encontré con que tuviste otros 2 nombres previos. Apellido. Dos apellidos y sobrenombres también. Sí, bueno, yo soy Luis Fernando Román originalmente. Nací como dice la presentación, en San Antonio Este, Río Negro, un 19 de junio de 1957, hijo de madre soltera. Mi mamá es Margarita Román. Nunca me dijo quién era mi papá biológico, y fui criado en la casa donde Margarita trabajaba de empleada doméstica, que es la familia Muñoz. Con lo cual tuve 2 madres, Margarita, mi mamá biológica, y Gela, mi mamá de crianza, y después Francisco Muñoz, Pancho Muñoz, a quien yo siempre le dije papá, que fue mi papá de crianza, mi papá del amor, mi papá del corazón, etc. Y después, bueno, por circunstancias nos mudamos a Viedma, luego volvimos a San Antonio, pero para no aburrirte con mi vida, yo desde que nací a los 18 años que vine a estudiar a Buenos Aires, viví los 18 años en la familia Muñoz. Con mi mamá viví mientras mi mamá trabajó allí. Cuando mi mamá se quedó en Viedma, empezó a trabajar en el gobierno provincial, Río Negro no era provincia, en aquel momento recién se constituía como un estado federal y empezó a trabajar como empleada pública, luego contrajo matrimonio con Martín Navarro. Martín Navarro me dio su apellido, con lo cual pasé a ser Luis Fernando Román, Luis Fernando Navarro. Pero en mi pueblo todos me conocían como el Cabezón Muñoz, porque era muy cabezón, cosa que hoy sigo siendo, pero como estoy gordo... hay más proporción, claro, digamos. entonces soy menos cabezón o disimulo. Y en mi pueblo era Cabezón Muñoz, en el colegio era Luis Fernando Román, después pasé a ser Luis Fernando Navarro, y después en la política, en una asamblea, peleándonos con un grupo de compañeros, alguien dijo ese chino despectivamente, y a mí me decían, te dicen chino. Y a mí, la verdad me gustó, primero porque me lo decían despectivamente, entonces me pareció que era piola. No me molesta, le digo, así empezamos chino, y bueno, me quedó chino. Y hoy en mi mismo pueblo me dicen chino. Bueno. Y a mí me gustaría que me digan cabezón, porque es como que tengo otro... Pero no te genera conflicto de identidad eso. Y los debo tener. Mi psicólogo dice que tengo un montón problema? de cuestiones. No resueltas. Hoy estuve con él muy temprano y me hace toda una historia de... Nada, sí, tenés problemas, obviamente, los va resolviendo, pero no fue una vida fácil y fue una vida fácil. Digo, no fue fácil porque no tener la identidad paterna, y simultáneamente la tenía desde la crianza con quien fue mi papá. Fue fácil porque estaba mi mamá y después no estaba,
Entonces ahí se complicó, pero después estaba Gela, que fue otra mamá. Yo tuve la suerte de tener dos mamás, un papá, y aún nunca me interesó saber quién era mi papá. Y hace unos años como que empecé a preguntarme. Creo que estoy cerca de desentrañar quién es mi papá, porque eso también cierra un círculo de tu identidad, claro, con saber de dónde venís. Pero bueno, lo sobrellevo y lo disimulo, espero. Pero bueno, todos tenemos nuestras historias, ¿no? No, seguro. Pero era, la verdad, haciendo archivo y encontré una nota donde describía todo esto y me llamó la atención, porque la verdad es que no sabía cuál era tu historia y cómo habías llegado a Buenos Aires, cómo habías empezado a estudiar Derecho después que... Vine a estudiar, claro, porque mi papá siempre quiso ser abogado. Mi papá terminó tercer grado, falleció. Era autodidacta, muy formado. Si vos lo escuchabas hablar parecía un abogado y de los buenos, había leído mucho. Leía permanentemente y su ambición al no poder haber sido abogado él era que sus hijos fueran abogados. Mi hermano mayor de crianza, Horacio Muñoz, él lo mandó a la Facultad de Derecho y Horacio terminó siendo médico. Y yo la verdad no sé si quería ser abogado. A mí me simpatizaba, me parecía que la medicina era una cosa que me gustaba, porque además mi hermano de crianza, que era mi hermano en realidad, porque yo lo quería como un hermano obviamente, me parecía que quería ser médico como él, pero bueno, terminé en la facultad de abogacía y la verdad que fueron 4 años donde vivía solo, él me venía a ayudar, a acompañar en los peores años de Argentina de los últimos tiempos, 76, 75, 79, y yo estaba muy solo y no me gustaba el derecho, salvo lo que tenía que ver con historia, con política. No sabía estudiar de memoria, la verdad que fue una experiencia negativa para mí la abogacía. Y abandoné cuando me casé con mi novia de mi pueblo, con quien ya teníamos un bebé, era como que repetía mi historia, claro, nada más que bueno, me casé con Martín, es mi hijo mayor, que tiene 37 años y tengo... Muy joven. 2 nietas, yo tengo una nieta de Pilar de 9 años que va a cumplir 10 y Juanito de 4, de 5. Y ahora que retomé la carrera de grande me di cuenta que abogacía es hermoso. Y no se lo puedo contar a mi papá porque se murió, pero ahora me gusta estudiar, entiendo lo que antes no entendía. ¿Y lo seguís haciendo en El Salvador? ¿O? Sí, porque en El Salvador me reconocieron las materias que yo había hecho en su momento. Yo había terminado casi todas las materias de cuarto. Y ahora me faltan 6 o 7 materias. Y me vino muy bien. Primero porque aprendí a estudiar de vuelta, porque uno se embrutece en la función pública cuando está muy dedicado a la acción y lee poco, y conocer también otras veces uno se mete en un microclima, tomar contacto con los profesores, con los alumnos, escucharlos, a veces discutir un poco. Me vino muy bien. Y ahora estoy cursando 2 materias, así que voy 3 días a clase a la mañana y bueno... Bueno, digamos que aburrirte no te aburrís, no, porque si hay algo que es como que estás en todas partes, porque uno te ve en la provincia, te ven mucho en los programas nacionales de televisión, tenés tu programa, digamos, estás permanentemente en el debate político, ¿no? Ahora, vos haces mucha alusión evidentemente mucha influencia tuvo Muñoz en tu formación, en tu decisión de estudiar, en tu abrirte al mundo, pero... También era muy antiperonista, por lo que... No, mi papá no era antiperonista. Mi casa sí era antiperonista. ¿Eso cómo era? Pero ese antiperonismo... A ver, Gela y Ñeca y Horacio... Ñeca es mi hermana de crianza que falleció hace mucho, muy joven, murió de cáncer. Y Horacio, que es un médico muy prestigioso y, bueno, vive y espero que viva muchísimos años más, porque ahora es como mi hermano mayor y casi es la continuidad de mi papá. Bueno, Horacio sí es muy antiperonista, rabiosamente antiperonista. Cuando más grande se pone, más antiperonista. Pero Ñeca y Gela eran antiperonistas vos no lo viviste, Luis Fernando, cuando falleció Evita nos obligaron a poner la escarapela, el luto, cinta negra. O cuando venía los cuadernos, Eva me mima, Perón me ama. O venía Balbín a hacer ellos no eran radicales, pero iban los actos de Balbín porque no estaban con el peronismo, y de enfrente le tiraban piedra, le digo, pero Gela, le digo, los bombardearon en la Plaza de Mayo, yo no, a ver, el peronismo tiene errores y cuestiones que tenemos que rectificar y corregir y hacernos cargo, pero
si alguien ha puesto lamentablemente y dolorosamente muchos muertos en este proceso, ha sido el radicalismo de Irigoyen y el peronismo. Bueno, por supuesto los caudillos y todo lo que pasó en el siglo XIX, hablaba del siglo XX para acá. Y mi papá, yo un día le pregunté en una discusión de padre a hijo muy fea, que después me arrepentí, que le dije cosas muy feas, y la síntesis era que vos sos un gorila porque vos sos antiperonista. Y bueno, después que nos reconciliamos y nos abrazamos y ya nos dejamos de pelear, le pregunté, bueno, pero explícame, porque vos militabas en la década del 30 en San Antonio Oeste en un partido municipal, te repito, Río Negro no era territorio, claro, sino hasta el 57, las elecciones eran municipales, y había dos partidos en San Antonio Oeste, el radicalismo, que era un radicalismo alvearista, porque mi pueblo era un pueblo que en esa década tenía galpones y muelles galpones de empaque y muelles por donde salía mucha lana del sur. Era una ciudad que tenía 2 canchas de tenis, se daba teatro, 10.000, 12.000 habitantes, pero para esa época era una ciudad progresista, porque si había teatro, claro, cine, canchas de tenis, etcétera, etcétera, había una actividad. Y el partido provincial, el partido municipal donde mi papá militaba con su cuñado, que era un poco el caudillo de ese partido, que nunca supe el nombre, porque pero ¿cómo le decía los radicales opositores? Son los indios de Vera. El cuñado de mi papá se llamaba don Pedro Vera. Estos son los indios de Vera, es decir, obviamente la base social eran los paisanos, los criollos, la gente del campo. Claro. Y digo, si esa base social, que es una base peronista, ¿por qué vos en el 45, en el 46 no te sumaste al peronismo? Entonces él me dijo que en la Guerra Civil Española, él era presidente de la Sociedad Española del Pueblo, y si nosotros juntábamos frazadas, medicamentos, alimentos no perecederos para la República, claro, dice, y todo lo que eran franquistas, en el 46 eran todos peronistas, yo no podía estar. Y dice, y en la Segunda Guerra Mundial, dice, estaban todos con el eje. Bueno, yo ahí también me peleaba, porque bueno, ahí no había que estar ni con el eje ni con los aliados, había que ser neutral, tenía razón Jaureche. Pero mi papá no era. En realidad, un día mi hermano Horacio, en una discusión familiar, me dice, yo además con vos estoy muy enojado porque papá se hizo peronista por vos. Como que de grande... fue reviendo. Se terminó, sí, pero una época mala, porque además los 90 y todo, fin de los 80 y los 90 no era para hacerse, era para escapar del peronismo. Claro. Yo creo que había una cuestión más de afecto y de amor de mi papá conmigo y con mi hermano. Que pasa que a mí me pudo criar, cosa que mi hermano no. Mi hermano se vino a estudiar. En mi pueblo no había escuela secundaria. Entonces mi hermano tuvo que venir pupilo a estudiar acá para después ir a la universidad. Y a mí como que tuvieron más... A mí me pudieron criar, cosas que no pudieron hacer con sus hijos. De sangre. Pero bueno, es una historia... Ahora, vos llegaste al peronismo desde el Partido Intransigente, a fines de los 80. A ver, yo creo que siempre fui peronista. Porque yo discutía de chico estas cosas. En mi casa siempre se habló de política, y yo leía las revistas y los libros que había en mi casa, o los leía como podía, y yo tenía 8 o 9 años y estas cosas, por supuesto, con el lenguaje, o 10 o 11 años que uno podía tener a esa edad, nosotros discutíamos estas cosas en mi casa. Mi papá hablaba permanentemente de política, de historia, él me estimulaba la lectura. Yo de chico me leí las memorias de Churchill, me acuerdo. Obviamente no sé qué entendí, pero eran unos tomos, claro, como 6, 7 tomos. Te apabullaban solo verlo. Y yo siempre sentí simpatía por los caudillos, sentí simpatía por Rosas, sentí simpatía por Irigoyen, por el peronismo, y sentía simpatía por lo que en mi casa decían que era malo y yo intuía que era bueno. Y cuando veía alguna imagen me emocionaba. Pero a veces le he dicho a Emilio Pérsico cuando hablaba, digo, pero a lo mejor algún bichito de mi papá me metió, porque no entiendo por qué yo no me afilié directamente al peronismo. Sí recuerdo que cuando, después post Malvinas, cuando empiezan a organizarse los partidos políticos, yo trabajaba en un medio local de un círculo médico que hacía una revista para los afiliados a un sistema prepago y a todos los médicos y profesionales de la salud. Y ya en una pseudo apertura se hacían notas políticas, bueno, yo hacía los reportajes, entre otras cosas.
Y le hicimos reportaje a Alfonsín, a Ullero, a Allende. Y cuando le hice el reportaje a Allende, a quien yo conocía porque iba a mi casa en la década del 70, porque cuando, si bien mi papá nunca fue radical, a él lo convocan a ser funcionario de la UCRI en el 58, cuando Río Negro se constituye en provincia, fue ministro de Economía, fue secretario general de gobierno, el primer presidente del Banco Provincia de Río Negro. Y después cuando se interviene Río Negro, cuando cae Frondizi y Guido queda como presidente, en esa cuestión bastante criticable de la historia, y que muchos tienen un concepto de Guido bastante crítico. Guido era de Río Negro, y su jefe político era el doctor Castelo, que era el gobernador que también tenía que renunciar, al igual que todos aquellos gobernadores que habían convocado elecciones, bueno, casi todos habían renunciado. Pero Castelo le dijo, no van a mandar, porque siempre a Río Negro mandaban o alguien de la Fuerza Aérea o alguien de la Marina. Pone a alguien del equipo nuestro para terminar, bueno, esa relación de Castelo y Guido hizo que lo designaran a mi papá de interventor. Con lo cual, yo entré a la Casa Rosada a los 4 años, en mi casa yo escuchaba reuniones políticas, lo había conocido a Frondizi, a Allende. Y cuando se rompe la UCRI y Allende forma el MID, mi papá se queda con Allende en el Partido Intransigente. Con lo cual yo vuelvo a la post-Malvinas. Lo conozco a Allende y siento la necesidad de que yo tenía que afiliarme al Partido Intransigente. Era como continuar de ser las cosas que hablamos de psicólogo no resuelto. La tarea de mi papá. Esas continuidades. Y me afilié. Y lo llamo a mi papá. En una época que hablar por teléfono a larga distancia no era fácil. Lo llamo y le digo, papá, sí, Luis Fernando, ¿cómo te va? Bueno, te quiero contar algo. Me afilié al Partido Intransigente. Y mi papá dice, pero ¿a vos te gusta de verdad la política, Luis Fernando? ¿En realidad querés tomarla? Y sí, la militancia, que esto. Dice, pero el Partido Intransigente, dice, Allende, bueno, me habló maravillas de Allende. Dice, pero no tiene vocación de poder ni Allende ni el Partido Intransigente, es un partido. Pero vos, sí, yo me quedé, dice, porque también se tiene una lealtad con Allende, don Oscar, pero no es un partido con vocación de poder, dice, es un partido testimonial, valioso, pero ahí no vas a arreglar nunca nada. Si realmente querés cambiar dedicarte a la política e incidir en la vida de las personas, tenés que buscar un partido con vocación de poder. Y a mí fue un sopapo, me dejó knockout. No se lo dije, se lo dije mucho tiempo después. Y digo, ¿qué hago? Yo me había afiliado. Y además, viste como cuando vos te invitan a jugar al fútbol, a hacer algo que vos das tu palabra y tenés que ir. Te comprometés, claro. Y yo no podía ir a desafiliarme. Sí. Incluso fui 2 o 3 veces a pelearme, a ver si me echaban. Pero yo les decía, ustedes son muy gorilas. Y había un día que me había ido bastante molesto, porque realmente había un grupo de compañeros bastante gorilas, muy buenos compañeros. Y Allende se enteró que yo me había afiliado, dice, el hijo de Pancho Muñoz, vayan a buscarlo, cosa que me vinieron a buscar, y me vino a buscar un gran dirigente que tenía el Partido Intransigente en Lomas de Zamora, que se llamó Héctor Portero, fue presidente de la Cámara de Diputados acá de la provincia, un hombre más lúcido de la izquierda nacional, y hablé con Portero, y si Portero, la verdad, él me explicó una nación que la que yo coincidía. Pero era un partido intransigente con una neta vocación frentista con el peronismo. Lo que pasa es que después en la práctica, cuando vos hablás del frente, era el peronismo pueblo, porque había un prejuicio de que, bueno, el peronismo pueblo era muy bueno, pero elegía dirigentes malos, y los dirigentes buenos lo íbamos a poner nosotros, claro. Con lo cual siempre había una situación de tensión. El Partido Intransigente yo creo que hizo un aporte notable a la democracia porque le permitió a muchos compañeros y compañeras que venían o de la cárcel o del exilio poder incorporarse a la vida política con cierto paraguas de protección que daba el respeto que se tenía por el Partido Intransigente. Pero era una fuerza con compañeros que venían del PRT, de la izquierda peronista, del viejo tronco radical, otros que en mi caso en definitiva no venía a ningún lado, porque yo me había criado en una casa política, pero mi papá no era ni peronista ni radical, muchos pibes que descubrían la democracia post-dictadura, post-Malvinas, y creo que a mí me sirvió, yo no reniego, no lo oculto, muchos me chicanean, a mí no me molesta, bueno, milité en el Partido Intransigente, me sirvió porque en Loma yo inmediatamente me vinculé al peronismo y nosotros inmediatamente desarrollamos una política en los barrios,
con lo cual nos cargaban, decir, ustedes son pironistas, no éramos, pero bueno, hasta que un día me echaron. Y ahí empezaste en el peronismo. Por peronista, y después armamos una fuerza que en cambio intransigente un año, y después nos afiliamos de la mano de Tabano, que era intendente de Lomas en aquel momento, un gran compañero que murió en el 2000, al peronismo en una época, la verdad, que quedarnos yo era concejal y creo que nuestra cabeza sobrevivió en los 90, porque a pesar de ser parte de una fuerza que deshizo todo lo que el peronismo había construido en 10 años, el contacto con los compañeros, los vecinos en el territorio nos permitió mantener cierta salud, entre comillas, mental y política. Sí, no licuarse en lo que era el menemismo. Bueno, el dualdismo nunca fue menemista, tiene otros vicios, sí, otras contradicciones, otros defectos. Pero llega en ese marco. Sí, por supuesto. Pero había una matiz, digamos. Sí, tiene un trabajo territorial que no hay tenía. Un respeto por el Estado, el tema de plantear que el modelo económico de la convertibilidad se había agotado. Lo que pasa que, bueno, cuando le tocó ser presidente a Duhalde demostró que su proyecto era de corto vuelo, porque era diferente, pero coincidía en lo esencial con Menem, que era subordinarse a los grupos económicos. Nosotros eso lo empezamos a visualizar fines de los 90 y ya en el 2000 nos vamos. Un día Duhalde, al estar muerto Tabano, nosotros hemos quedado sin interlocución en el peronismo bonaerense y en Lomas particularmente, entonces nos convoca y nos plantea, bueno, que armemos la izquierda de peronismo en Lomas con la gente de Genaro, de Néstor Kirchner, porque Néstor había apoyado a Duhalde con el grupo Calafate en el 99. Nosotros la habíamos visto a Cristina, teníamos mucha expectativa, pero todavía no los visualizábamos como una referencia. Y cuando Duhalde nos dice que el 2003 vamos a volver al poder, que Rucauf va a ser el candidato a presidente, yo le digo, no, mira, negro, yo hasta acá llegué, creo que en los 90 nos equivocamos, cada uno sabrá la parte de historia que le corresponde de ese error. Pero si Rucauf de gobernador lo pone a Rico de ministro, de presidente, lo trae a Rambo. Le digo, así que nos vamos. Por supuesto no le interesó a nadie en el peronismo. Éramos una agrupación relativamente importante de las medianas, pero en el conglomerado de peronismo que había en Loma, no era que se generara no una era que crisis. se partía en peronismo. Y nos fuimos a la nada, no sabíamos a dónde irnos, y empezamos a charlar con intelectuales, con politicólogos, con sociólogos, con dirigentes prestigiosos o respetables de distintas fuerzas y distintos espacios para ver si nos podíamos... Nosotros visualizamos que esto terminaba muy mal. Habíamos escrito un libro que el final de la Rúa era apocalíptico y no nos animamos a publicarlo porque nos parecía que nos habíamos trosqueado mucho. Simultáneamente tampoco teníamos la plata estábamos entre el problema de dinero para editarlo y segundo que estábamos asustados por la conclusión que habíamos llegado. Después cuando pasó lo que pasó, el final nuestro era de Disneylandia, realmente, ojalá hubiera pasado eso. Y conocimos a Cristina. Un día yo vivía en una quinta, en una casa quinta ahí en el cruce de Lomas, y ahí teníamos un quincho un poco como esto, y ahí hacíamos reuniones. Había ido Horacio González, Alejandro Horowitz, Torcuato Di Tella, Raúl Zaffaroni, Héctor Timerman, Carlos Ábalos, Víctor de Genaro y Cristina. ¿Ella era diputada en ese momento? Ella era diputada. Y le invitamos a Cristina, pero era una dirigente que nos generaba una expectativa. Y antes de ingresar al quincho nos presentamos, ya somos fulanito de tal, somos esto, somos aquello. La reunión nosotros organizamos 60 personas, de las cuales 30 eran de nuestra agrupación, nosotros nos llamamos Corriente Peronista Nuevo Espacio, 15 eran peronistas muy disímiles, desde peronistas muy ortodoxos hasta peronistas de izquierda, y los otros 15 eran del Frente Grande, del ARI, de Independiente de Izquierda, como para que hubiera un debate. La idea era generar un debate interesante. Para que te dé una idea, cuando Alejandro Horowitz arrancamos a las 9 de la mañana y terminamos a las 6:30, las 9 de la noche, perdón, y terminamos a las 6:30 de la mañana. Fue el debate ahí debía ser había una voracidad, una desesperación por discutir política. Y Cristina nos dijo 3 o 4 cosas, y nosotros dijimos, nosotros pensamos exactamente lo mismo.
La verdad que coincidimos. Y dice, bueno, ¿ustedes coinciden en serio? Sí, Cristina, la verdad que... Bueno, dentro de 15 días en el Hotel Panamericano se lanza La Corriente, que es una agrupación interna del peronismo, que conduce Néstor Kirchner. Vengan, súmense. Bueno, dio la charla fue espectacular. Vos sabés que la tenemos, la logramos, la recuperamos, la tenemos en cassette. La recuperamos, la estamos digitalizando porque se la queremos regalar para... Obviamente ella lo sabe, pero incluso para que todos podamos escuchar lo que ella decía en el 2000. Claro. La plena coherencia y vigencia que tiene con lo que dice y hace en el 2012. Ahora, vamos a hacer una cosa, vamos a un corte y seguimos hablando de este presente, de cómo llegamos a este presente. Nací como dice la presentación, en San Antonio Este, Río Negro, un 19 de junio de 1957, hijo de madre soltera. Mi mamá es Margarita Román. Nunca me dijo quién era mi papá biológico, y fui criado en la casa donde Margarita trabajaba de empleada doméstica, que es la familia Muñoz. Con lo cual tuve dos madres, Margarita, mi mamá biológica, y Gela, mi mamá de crianza. Y después Francisco Muñoz, Pancho Muñoz, a quien yo siempre le dije papá, que fue mi papá de crianza, mi papá del amor, mi papá del corazón, etc. Y después, bueno, por circunstancias nos mudamos a Viedma, luego volvimos a San Antonio, pero para no aburrirte con mi vida, yo desde que nací a los 18 años que vine a estudiar a Buenos Aires, viví los 18 años en la familia Muñoz. Con mi mamá viví mientras mi mamá trabajó allí. Cuando mi mamá se quedó en Viedma, empezó a trabajar en el gobierno provincial. Río Negro no era provincia, en aquel momento recién se constituía como un estado federal y empezó a trabajar como empleada pública. Luego contrajo matrimonio con Martín Navarro. Martín Navarro me dio su apellido, con lo cual pasé a ser Luis Fernando Román, Luis Fernando Navarro. Pero en mi pueblo todos me conocían como el Cabezón Muñoz, porque era muy cabezón, cosa que hoy sigo siendo, pero como estoy gordo... hay más proporción, claro, digamos. Entonces soy menos cabezón o disimulo. Y en mi pueblo era Cabezón Muñoz, en el colegio era Luis Fernando Román, después pasé a ser Luis Fernando Navarro, y después en la política, en una asamblea, peleándonos con un grupo de compañeros, alguien dijo ese... Convertirse en intendente de Lomas, pero cosechó solo el 11% de los votos y en el 2009 renovó su banca en la legislatura bonaerense. Tras la muerte de Kirchner, encaró la producción de un documental sobre el expresidente y todos los domingos conduce Chino Navarro y Voz. En la Cámara de Diputados bonaerense integra las comisiones de Seguridad y Asuntos Penitenciarios y la de Trabajo. Y a nivel nacional forma parte de la conducción del movimiento Evita, agrupación que respalda el proyecto iniciado en el 2003 y que actualmente encabeza la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hoy nos visita Fernando Chino Navarro. Bueno, estamos acá con Fernando el Chino Navarro, pero Fernando Chino Navarro es como tu tercer nombre, porque haciendo archivo me encontré con que tuviste otros dos nombres previos. Apellido. Dos apellidos y sobrenombres también. Sí, bueno, yo soy Luis Fernando Román, original. Y en la década del 80 comenzó a desempeñarse como periodista para medios del interior. En el 83 fue designado secretario del bloque de los concejales del partido intransigente de Lomas de Zamora y más tarde se convirtió en el cofundador de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos del Distrito. Ingresó al Consejo Deliberante en 1989 por el Frejupo y tiempo después se incorporó al Partido Justicialista. Fue reelecto concejal en el 93 y 5 años más tarde fue elegido congresal provincial del Partido Justicialista. Tras la derrota electoral de Eduardo Duhalde en las presidenciales, la corriente peronista Nuevo Espacio, que lideraba Navarro, se incorporó al nuevo proyecto que encabezaba el entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner. Participó en la fundación de la corriente peronista bonaerense en el 2003 y en el 2005 formó parte del lanzamiento del Frente para la Victoria. En las elecciones de ese año fue electo diputado provincial por la tercera sección. En 2007 buscó
Fernando Navarro nació en San Antonio Oeste, Río Negro, y allí realizó sus estudios primarios y secundarios. Se mudó a la provincia de Buenos Aires para trabajar y hace más de 20 años reside en Lomas de Zamora. El chino es hincha de San Lorenzo y actualmente se encuentra cursando las últimas materias de la carrera de abogacía para cerrar el ciclo que inició cuando llegó a la provincia y que tuvo que abandonar para dedicarse al trabajo. Militó en el Partido Intransigente,